Señor presidente, señores senadores, los firmantes de este proyecto usamos el término de repudio porque esto es lo que debe significar para una gran mayoría del pueblo salteño las medidas que está tomando el gobierno nacional. Porque vemos que el gobierno nacional, a base de mentiras, a base de distorsión, usando la agresión, usando la prepotencia, la amenaza y la extorsión, confunde a muchos ciudadanos. Sabemos que hay ciudadanos que por su rencor, bronca, odio, resentimiento a un sector ideológico de la sociedad argentina, avala y acompaña medidas que van a veces hasta contra de ellos mismos. Pero hay otros sectores que acompañan y apoyan o están dando tiempo o esperando porque están confundidos. Porque vuelvo a repetir, utilizando la herramienta del odio, de la agresión, la distorsión, la bravuconada y la extorsión, confunden a la gente. Y este proyecto de repudio nos sirve para, cuando lo fundamentamos, aclarar cosas que van a ser sintéticas, simples, pero que la van a poder entender todos. Y luego en manos del prosecretario está ya identificada, le voy a dejar luego los papeles identificados, punto por punto, ley por ley, que abona lo que yo voy a expresar en estos fundamentos. ¿Cómo son los ingresos para la nación y cómo son los ingresos para las provincias? El principal ingreso para la nación y para las provincias es la coparticipación federal. Ley que está en deuda con la sociedad, porque la Constitución, la reforma de la Constitución del 94 le daba plazo al Congreso Nacional hasta el 96 para sacar una nueva ley de coparticipación federal nacional, a donde marcaba los ítems y las prioridades que debían tener, los puntos que se debía analizar para una distribución más justa, equitativa, poniendo como índices importantes el valor del desarrollo de las regiones menos desarrolladas por falta de infraestructura. Hasta hoy no se pudo tratar porque la Constitución misma le puso no solo una mayoría grabada, sino que las provincias debían estar de acuerdo. Miren los años que ha pasado, no la escuché a la Corte expedirse con el Congreso Nacional diciendo que no se está cumpliendo el mandato de la Constitución. No la escuché. Y los senadores y diputados nacionales, muchos de ellos con carácter casi de vitalicios, tampoco lo he visto expresarse o presentar proyectos de coparticipación federal, o si lo presentaron no lo comunicaron y no lo anunciaron. La realidad es que nos tenemos que seguir rigiendo por una coparticipación anacrónica que no es la herramienta necesaria para el país. Pero en esa, hablando de esa ya coparticipación, ley de coparticipación federal, no la adecuada por la Constitución, sino la vigente de antes de la reforma de la Constitución, la nación de todos los fondos coparticipables y que por distintas leyes dice le queda a la nación, se queda de forma directa con el 42,34%. De ese 42,34%, el 0,7% tiene que hacerle llegar a Tierra del Fuego y a la ciudad de Buenos Aires. Ya empieza la ciudad de Buenos Aires a tener prebendas diferenciales al resto de las provincias, porque esta es una ciudad, no es una provincia. Está bien Tierra del Fuego porque se estaba desarrollando, porque construimos una provincia, porque se eligió en esta etapa democrática el primer gobernador, me parece bien, pero la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene el ingreso per cápita más importante de la República Argentina, la tengamos que haber diferenciado con el 1,4 y a Tierra del Fuego con el 0,7, ahí empiezan a prevalecer los lobbies y el poder del obelisco. El 54% se distribuye en las provincias, luego va a quedar para la versión taquigráfica cómo va provincia por provincia. Pero luego hay un 2%
del recupero que va a la provincia de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Con esto no vamos a disentir. Provincia de Buenos Aires es una provincia grande, es una provincia poderosa, pero también de muchísimos habitantes y muchos de ellos carentes de recursos, sectores en la marginalidad de volúmenes importantes y una infraestructura en una provincia que es más grande que muchos países de otros continentes todavía necesita desarrollarse. En la nueva coparticipación nacional deberíamos discutir todo, por supuesto, pero hoy es así. Y luego viene un 1% que va a la nación, pero con destino fijo, no es para cualquier cosa. ¿Y saben para qué es ese 1%? Para los ATN, para que el Tesoro Nacional acompañe a provincias ante necesidades. Esos famosos ATN que dicen que son discrecionales y que los presidentes lo dan de acuerdo a la amistad. Si es un mal presidente, lo dará de acuerdo a la amistad, de acuerdo al retorno, vaya a saber cómo lo da. Pero en la Constitución dice que el ATN está para aportarle a las provincias que tengan necesidades. El presidente de hoy dice no hay más ATN para nadie, miente, porque para los carnavales de Corrientes sí hubo 5.000 millones de pesos. Para su amigo gobernador de Corrientes, que en ese momento estaba medio enfrentado a otro sector de su mismo pensamiento y lineamiento, sí le aportó un ATN de 5.000 millones de pesos, pero él dice, no hay ATN para nadie. Pero ¿quién es él para estar por sobre la Constitución? Si la Constitución dice que el 1% de lo recaudado es para darle a las provincias. Si él no le va a dar a las provincias, no tiene que recaudarlo tampoco entonces. Pero la ley dice que se recauda y que va a las provincias. Y él dice, no hay más ATN. Y la gente le cree. Y dice, no hay más ATN porque voy contra de la política y contra de los políticos. Bueno, le aclaremos a la gente que lo peor de la política está en su gabinete. Los que endeudaron el país, los que tienen cuentas offshore en el extranjero, los que fugaron los capitales y tienen dólares afuera del país, esos son sus ministros y sus funcionarios mayoritariamente, no generalizo, debe haber buenos también. Pero lo peor de lo peor están con él, a lo largo y a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, para aquellos que todavía están en esa incertidumbre de que mañana va a venir bien, porque él dice que va contra el gremio, que va contra aquel, da nombre y apellido, está yendo contra el pueblo mismo, contra la gran mayoría de los sectores que componen la sociedad argentina. Pero luego hay leyes específicas que determinan impuestos que tienen un fin determinado. Por ejemplo, leyes que dicen tanto va para la construcción de vivienda, tanto va para el teatro, tanto va para una empresa del Estado, tanto son leyes. Esa plata se recauda en el marco de la Constitución a través de leyes, pero la maneja la nación. Si sumamos todo esto que maneja la nación, ese 42% pasa arriba del 50%. O sea que la nación maneja el 50%, pero ahí hay que aclararle a los argentinos y a los salteños que ese 50% es de una ley de coparticipación federal cuando la educación dependía de la nación, cuando la salud dependía de la nación, cuando había muchas áreas que dependían de la nación, cuando la nación hacía ferrocarriles, hacía rutas, integraba el país, estaba ese más de 50%. Se desentendieron de la educación, se desentendieron de la salud, se quieren quedar con la plata que son fondos específicos para entes o áreas específicas, se la quieren quedar. ¿Para qué? Para luego apoyar a sus amigos, para pagar el fondo con el hambre de la gente. Mientras dice que cada uno tiene que poner lo que debe poner y te sube la luz, te sube el alimento, te sube el gas, te sube la medicación.
te sube el combustible, te sube el transporte, este señor, con la plata de todos, con leyes que tienen destino claro y concreto, por ejemplo, subvenciona el boleto de colectivo o el transporte público del Obelisco, de la zona más rica del país, de los que menos producen pero más ingresos por cápita tienen, en desmedro del resto, pero no cumpliendo las leyes. Y hay gente que dice, no, está haciendo las cosas bien porque dijo que le va a quitar cosas a quien yo tengo bronca o a quien no se portó bien o a un sector que se ha generado un descrédito en la sociedad. Y ahí es a donde tenemos que empezar a decir que instituciones que está cerrando no tenían por qué ser cerradas. Porque, por ejemplo, cuando él plantea la privatización de YPF ahora es una empresa que da superávit, con un gran potencial de crecimiento, con un área que ha desarrollado tremendamente lo que es el darle el valor agregado al litio. Entonces, cuando la empresa está sólida, cuando la empresa se ha encaminado hacia un buen rumbo, él quiere vendérsela o entregársela a los fondos buitre, porque esta es la verdad. Entre los ítems que ponemos en este proyecto de repudio está la agencia Telam. El argumento dice porque hay kirchneristas en la agencia. No había nacido Néstor Kirchner en el 1945 cuando Perón creó esta agencia. Y es una de las agencias más prestigiosas en el mundo. Creo que está ubicada en el segundo lugar en el mundo, por su capacidad, por su prestigio, por su trabajo. Pero lo que sí tiene también es que está afianzada en cada rincón de la patria. Algunos con más trabajadores, otros con menos trabajadores. Pero también da superávit, porque le cobra a todo aquel que quiere informarse a través de esa agencia, le cobra. Si fue mal administrada y en el transcurso de la mala administración, a donde muy mal administrada fue por el gobierno de Macri, por ejemplo, muy mal administrada, persecución, echar gente y así todo, seguía dándole pérdidas porque no la administraban bien o vaya a saber qué pasaba. Bien administrada la empresa se sostiene sola. Pero no es una cuestión de plata solamente la vida de los humanos. También en una fortaleza importante el valor a la democracia. Y el valor de la democracia está cimentada por la información genuina. Y si había una agencia de noticia objetiva, más allá de la diversidad de ideologías que pudieran tener sus trabajadores, era Telam. Por eso los diarios más gorilas, los medios más conservadores, los medios más antipatrias se nutrían de esas noticias y abonaban a esa empresa. Y así quiere entregar el Banco Nación, otra herramienta fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Y así quiere entregar la patria, nuestros recursos naturales, nuestras tierras. Pero ustedes creen que van a ir a comprar un terreno árido, a donde no haya posibilidad de producción. No, van a ir a comprar los terrenos a donde están las nacientes de nuestras aguas, para manejarnos nuestras aguas, para que luego nosotros tengamos que medigar por lo propio nuestros recursos mineros, nuestros recursos naturales. Con el tema de que van en contra de la casta, que no sé qué será para él la casta, porque la tiene metida adentro, si el término al que se refería él era de políticos prebendarios, de políticos que utilizan el Estado y meten familiares. Si es eso, los tiene a su lado y lo están haciendo ahora. Entonces no podemos quedarnos mirando hacia otro lado. Hay gobernadores que plantearon la necesidad del diálogo para encontrar a través del consenso un rumbo y un camino. Nadie dice que no hay que modificar y cambiar algunas cosas o varias cosas o muchas cosas en la Argentina y en nuestro sistema republicano. Nadie dice que no. Lo que no es totalitariamente, lo que no es fascistamente,
Lo que no es monárquicamente que hay que hacer esos cambios, es democráticamente, de una manera republicana, a través del diálogo. Te convocan al diálogo, pero te dicen, vamos a dialogar estos puntos, y te ponen un puñal en la yugular y un puñal en el páncreas. Y dicen, si vos venís a conversar puntos distintos a esto y no me aceptás, antes aprobándonos una ley que tiene mucho de anticonstitucional y mucho de negativo, presiono el puñal que está en la yugular o el puñal en el páncreas. Si eso no es amedrentar, si eso no es amenazar, si eso no es querer someter, entonces ¿qué es someter? Y estamos hablando de que quien ejerce el mayor poder democrático que es el presidente, el que está utilizando este mecanismo y este sistema, con sus acólitos que salen como vocero de prensa y que dicen cualquier barbaridad y cualquier barbarazada. Esper, hablando de los salteños que vivan con la propia, pero si nosotros viviríamos con la propia seríamos una potencia y el Obelisco tendría que estarnos pidiendo de prestado. Porque el Obelisco creció gracias a nuestro gas, gracias a nuestro petróleo, a nuestro combustible, a nuestra energía. El país se desarrolló dándole la espalda a las provincias que habían construido la patria y la república. Esta es la verdad. Si podemos vivir con la nuestra, devuelvan la nuestra. Cuando el presidente o sus funcionarios dicen, vivan con la de ustedes porque nosotros a la nuestra no se la vamos a dar. Y yo digo, ¿en qué maceta está el grano que comercializa la nación? ¿En dónde están los corrales al lado del Obelisco que producen la carne que se vende en el extranjero y en el país? ¿A dónde está el petróleo y el gas? ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde está el desarrollo? ¿De dónde tienen ellos? Si la nación es el concepto con que las provincias armaron una patria. La república es el sistema federal que nuestros patriotas que construyeron la independencia y la soberanía de la patria definieron como forma de gobierno. Una república soberana y democrática. Una patria federal. Pero la patria en sí, la nación en sí, es la voluntad y la esencia de las provincias. Quienes producen, quienes son dueños de todo son las provincias. Si nosotros decimos que hay que vivir con la propia, ¿con qué vive la nación si fuéramos tan egoístas como este presidente y su equipo? ¿Con qué vivirían? Sin embargo, escucho voces que dicen, está bien, no importa que ahora suframos, mientras se lleven puesto a los peronistas, mientras hagan esto, mientras hagan aquello. Ahora se ve un presidente valiente. Y un poco más, no sé qué le hace a Trump cuando lo saluda. Cipayo tiene más que de valiente. Tiene más que de valiente, pareciera ser un trabajador de los grupos económicos buitres, de la patria financiera del mundo, de los carroñeros. Parece más un trabajador de ellos, un representante, un CEO de ellos, que un presidente patriota, que defienda lo nacional, que la sienta la bandera argentina, que tenga empatía por los que menos tienen. Dice, va a haber un 15% de inflación. ¡Qué grande que somos! Miren cómo la bajamos. Claro, si ese 15% sería porque a los que más tienen, más le hace poner, estaría bueno. Pero ese 15% es porque le está sacando a los que menos tienen. Los que menos tienen se están quedando sin remedio, sin salud, sin alimento, viviendo en la miseria. Entonces ese 15%, sacándole la plata a los que menos tienen, congelando los salarios y subiendo todo lo demás, es mucho más que un 50% que se pudiera haber dado, supongamos, como ellos dicen, porque la maquinita emitía. Es el gobierno que en más corto tiempo, más miles de millones, billones, con B, imprimió cuando llegó. Pero queremos no denunciarlo, queremos no esclarecer, queremos ser dialoguistas, moderados, pero mientras queremos ser dialoguistas y moderados, nos atropellan, nos patotean, nos agreden
pero nos sacan las esperanzas de la gente, nos llevan niños a la desnutrición, seres humanos a la muerte, y miramos para otro lado y les seguimos dando tiempo. Van a ir los señores gobernadores a esa reunión con el condicionamiento de que deben aprobar la ley ómnibus y los 10 puntos, porque ahí entonces empezará a haber tal vez unas prebendas, unos beneficios o un mejor trato. Bueno, les digo a los señores gobernadores, les están mintiendo, porque así fueran a aprobar eso, el maltrato va a seguir porque está en la esencia. Como está la esencia del escorpión, está la esencia de este presidente. No creer en la democracia, no creer en las instituciones, no creer en la patria, no creer en la nación y sí creer en la ley del más fuerte. Si no lo queremos ver, no lo veamos, pero que no sea porque una institución democrática como es un poder legislativo no le dijo a la gente realidades que tiene que conocer. Después cada uno piensa, cree y razona y acompaña o no como quiere. Pero esta es la verdad. Mientras se despide gente, mientras se cierra instituciones necesarias, ya lo ha dicho el senador de San Martín en el tema de las agencias de desarrollo. Lo estoy diciendo yo, globalizando a todas las empresas que ya cerraron, a toda la gente que ya dejaron afuera, a la angustia y la incertidumbre que tienen a muchas y las cosas que nos quieren vender, las áreas y las empresas que nos quieren vender. A este método de gobierno repudiamos, a este método de gobierno le planteamos a la sociedad que dejen un poquito la bronca, la desesperanza, la desilusión y piensen que para salir adelante hay que hacer cambios, sí, hay que mejorar las instituciones políticas, sí, hay que mejorar los partidos, sí, hay que mejorar la dirigencia que trate de cara a la gente, claro que sí, pero eso tenemos que corregir, no tenemos que entregar la patria ni sacar herramientas que son fundamentales para sostener la misma. Y hay herramientas que son fundamentales para sostener la industria, el empresariado, el comercio. Los que ganan mucha plata, tienen mucha plata, pero trabajando, no timbiando. Cuando nosotros decimos combatiendo al capital, no combatimos al empresario, no combatimos a que transforma e industrializa. Combatimos a ese capital nefasto que vive de la timba financiera, que es un zángano que chupa la sangre de los pueblos más débiles. Ese es el capital maligno al cual nosotros confrontamos. Vivan los empresarios, vivan los industriales, vivan los comerciantes, vivan los que crecen en su economía. Si en ese crecimiento tienen la empatía y sienten por lo que menos tienen y son capaces de acompañar y aportar para que tengamos una salud, una educación y un desarrollo que le dé posibilidad e igualdad de crecimiento a todos los sectores sociales. Esto es lo que queremos manifestar, quienes hemos firmado este proyecto y por eso le pedimos al conjunto de los senadores que nos acompañen con su voto. Muchas gracias, señor presidente.